Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al Objetivo. Vamos hoy a hablar de asuntos que tienen que ver con la isla, con el Cabildo. Lo vamos a hacer con consejeros, consejeras. Está con nosotros Ilenia Alonso, consejera del Partido Socialista. Bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, Ilenia. Andrés Brianzó, de Podemos, buenas tardes. Muy buenas tardes. También nos acompaña, como es habitual, Rafael Páez, de Coalición Canaria. Buenas tardes, Rafael. Muy buenas tardes. Y Alejandro Jorge, que es consejero de Nueva Canarias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a los cuatro. Como siempre voy rapidito porque el tiempo siempre se nos hace corto. Estaremos una horita con ustedes hablando de algunos asuntos. Por ejemplo, los presupuestos. Seguimos pendientes de qué pasa con los presupuestos del Cabildo. Parece que está la cosa avanzada. Rafael, pronto sabremos algo. Sí, ya el borrador de presupuesto está en fiscalización, que es el paso previo para llevar a la Comisión de Gobierno y trasladarlo luego a los distintos grupos para que proceda el periodo de enmiendas al documento. La intención es intentar llevarla quizás a final de mes o en el pleno ordinario, según los tiempos que tarde la fiscalización. En todo caso, aprobarlo antes de finalizar el año. ¿Ya tienen conocimiento todos los grupos del presupuesto? No, por eso digo que son pasos previos. Ahora el documento está en fiscalización, es decir, la intervención general del Cabildo está visualizando todas las partidas que están en el presupuesto por si tuviera algún inconveniente y hubiera que modificarlo. Una vez que le dé visto bueno, el procedimiento que establece el ROF es que se lleve al Consejo de Gobierno, la Comisión de Gobierno, ahí se aprueba y empieza el periodo en el que se traslada a los grupos para que lo estudien, hagan las enmiendas correspondientes y lo llevemos al pleno de aprobación. La idea es aprobarlo en el pleno de diciembre. Intentaremos llevarlo al pleno de diciembre, en todo caso, si hiciera falta. Yo creo que más este presupuesto quizás que en otras ocasiones, el hacer un pleno extraordinario y debatirlo de forma amplia y que todos podamos expresar lo que pensamos de esas previsiones, que para el año que viene son muy importantes, un año muy importante, sobre todo por la cuantía económica que va a recoger el presupuesto, y no estaría de más que se pudiera hacer un pleno extraordinario para debatirlo tranquilamente. ¿Cuánto será el aumento? Pues va a ser un presupuesto, el mayor presupuesto que ha tenido la historia del Cabildo Insular de Fuerteventura, va a sobrepasar los 100 millones de euros en forma significativa. Bueno, pues será como el del Gobierno de Canarias, el mayor presupuesto de Canarias. Parece que los tiempos están cambiando. ¿Irene está contenta con lo que conoce el presupuesto? Sí, por lo menos la parte nuestra, sí, obviamente nosotros presentamos unas propuestas y después en base también al resto de consejerías, porque obviamente cada uno pues siempre propone y después también hay que entender que hay que hacer recortes por un lado o por otro, porque no todas las propuestas o todas las iniciativas que nosotros queremos llevar, pues todo no es viable, porque entonces no sería un presupuesto como habla Rafael de 100 millones, sino muchísimo más, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay que adaptarnos, ajustarnos, y por la parte del Partido Socialista pues estamos conformes y contentos, claro. Nueva Canarias ha mostrado su apoyo a estos presupuestos, aunque no los conoce, creo, según ha dicho Rafael Páez, pero lo supedita a que el grupo de gobierno apruebe una serie de propuestas que hacen ustedes en un documento. Alejandro. Efectivamente. Nosotros no conocemos en profundidad lo que es partida por partida, pero sí sabemos aproximadamente lo que va a crecer el presupuesto. Sabemos también qué iniciativas se pueden plantear para que estén reflejadas en estas importantes cuentas para el 2018, y lo más importante, nosotros hemos condicionado nuestro apoyo, que entendemos que para el gobierno es bueno que otros partidos políticos en la oposición estén en consonancia con el presupuesto y lo apoyen, aún no siendo nosotros necesarios para la confección de esa mayoría. Y la idea que nosotros tenemos es un documento que hemos estado hablando con Coalición Canaria, con el Partido Socialista, con una serie de reivindicaciones que nosotros hemos planteado desde el inicio de la legislatura. Esto es importante tenerlo en cuenta. Nosotros desde el minuto 1 hemos presentado propuestas al grupo de gobierno, algunas se han llevado a cabo, otras no, y en esta ocasión tenemos dos opciones. Y lo decía antes el portavoz de Coalición Canaria, podemos esperar al trámite de enmiendas. El principal problema que tiene la enmienda no es lo que pone, sino de dónde quita. Ellos llegan al pleno, rechazan las propuestas de Nueva Canarias y automáticamente nosotros no conseguimos nuestro objetivo, que es mejorar esas cuentas y que el Cabildo tenga, desde nuestro punto de vista,
pues una visión también de lo que nosotros defendemos. Entonces, recogiendo también el guante del consejero de Economía y Hacienda, que en su momento dijo querer tratar este presupuesto con el resto de partidos políticos, nuestra ejecutiva insular se ha reunido y ha elaborado un documento que se ha trasladado a Coalición Canaria y al Partido Socialista, y en caso de que ese documento pues vaya a incluir el presupuesto, lo que nosotros hemos reflejado en ese documento, automáticamente no tendríamos ningún problema en aprobar el presupuesto. Resumiendo, digamos que son una especie de enmiendas que ustedes presentan en un documento al grupo de gobierno y en base a lo que ellos decidan sobre esas enmiendas, ¿ustedes apoyarán o no? Yo no le llamaría enmienda, porque enmienda siempre tienes que quitar donde sale, pero sí podríamos decir que son básicamente una serie de iniciativas y de cuestiones políticas que nosotros entendemos que deben ir reflejadas en el 2018. Y yo creo que este paso que nosotros hemos dado nos identifica con lo que hemos venido defendiendo desde el inicio de la legislatura. Hemos criticado al gobierno en aquello que creemos que hace mal, ofreciendo una alternativa, y hemos apoyado al gobierno en aquello que creemos que lo hace bien. A partir de la aprobación de los presupuestos, es el gobierno el que los tendrá que ejecutar y es la oposición en la que nosotros nos encontramos los que tenemos que fiscalizar. Enseguida pregunta Rafael sobre este tema, pero me gustaría oír también la... Sí, nosotros en este caso somos más cautos, ¿no? Queremos estudiar primero con detenimiento, cuando dispongamos del documento de presupuesto planteado por el grupo de gobierno, y en base a él, pues si vemos necesario, plantearemos una serie de enmiendas en la misma línea que hemos hecho desde el principio de la legislatura, ¿no? Reforzando las partidas de emergencia social si vemos que es necesario, protegiendo también el sector primario, implementando partidas en igualdad, en protección de bienestar animal, una serie de puntos que vemos como interesantes y mejorables en el supuesto en que haga falta en esos presupuestos. Sí nos gustaría pensar que pudiéramos sacar unos presupuestos consensuados entre de todas las fuerzas, pero hay que recordar que el grupo de gobierno no necesita de los votos de la oposición. Entonces, recordamos que el año pasado presentamos desde el grupo de Podemos 87 enmiendas, de las cuales pues, solamente 6 fueron aceptadas, ¿no? Que luego, como comentábamos, pues, no fueron desarrolladas en su totalidad la mayoría de ellos. Entonces sí me gustaría estudiar el documento, enmendarlo en el caso de que nuestro grupo vea la necesidad, y después pues o rechazarlo o aprobarlo, pero no antes de hacerlo. ¿Habrá tiempo suficiente, Rafael, para que la oposición, porque creo que el año pasado fue cuando hubo cierta polémica con él? Sí, bueno, Rafa plantea que puede haber un pleno extraordinario únicamente para tratar el presupuesto, lo que me parece interesante, sobre todo un presupuesto que va a ser más amplio, que va a contar pues con un incremento importante, y sería interesante estudiar esa posibilidad. Poder debatir, claro. El año pasado hubo un tiempo bastante pronunciado, según algunos portavoces, mucho más que en otras ocasiones. De todas formas, esta vez el procedimiento está regulado por el ROF, por el Reglamento de Organización y Funcionamiento. Si bien es verdad que no lo hemos llevado en los plazos exactos que establece, entre otras cosas porque dependíamos de otros documentos que recogen algunas de las partidas o de los fondos que vienen al Cabildo. En el caso, por ejemplo, de los presupuestos generales de Estado, sabemos que están prorrogados y por tanto esa información de cara al año que viene no la tenemos en concreto, por tanto hacemos unas previsiones muy aproximadas pero no exactas. En el caso del Gobierno de Canarias, pues fue la semana pasada cuando ya el documento se presentó al Parlamento y por tanto ya se puede ver aquellas partidas que están previstas que se trasladen a través de los distintos recursos o acciones que plantea el Gobierno, en este caso para el Cabildo de Fuerteventura, y por tanto nos hemos retrasado, como digo, un poquito. La idea es que haya el plazo, por lo menos el plazo establecido en el ROF, para que los distintos grupos de la oposición puedan ver el documento y con tranquilidad hacer las enmiendas que sean necesarias. Por eso planteaba que si no cuadra con el pleno ordinario, pues se puede hacer un extraordinario sin dificultad ninguna. En cuanto a lo que estabas comentando de Nueva Canaria, bueno, en las conversaciones que se han tenido con el portavoz, en este caso con el representante de Nueva Canaria, con Alejandro, él planteaba una serie de acciones que entendía que debería recogerse en el presupuesto, que va en la línea que él ha comentado, de mociones que se han hecho. En principio, algunas de esas cuestiones ya estaban previstas en el presupuesto, otras no, y bueno, se planteaba incorporarlas. Entendimos más partes que mejor es hacerlo ahora en el momento de elaboración del presupuesto que después, porque efectivamente en el proceso de enmienda hay una dificultad añadida, que ya pues todos los consejeros, como apuntaba Ilenia,
siempre los fondos son pocos, todos queremos hacer más acciones y, bueno, y lo que nos permite el presupuesto es lo que está en coordinación con los ingresos previstos. Bueno, una vez que ya todos los consejeros saben cuáles son sus partidas y, bueno, qué políticas van a poder desarrollar, después que tengamos que disminuir es más costoso, ¿no? Con lo cual se hace más difícil aceptar algunas enmiendas. Pero yo creo que de cara al presupuesto del año que viene, que insisto, permite unos fondos añadidos, estamos hablando del FEDECAN, de los fondos de desarrollo de Canarias, 14.500.000 euros más al presupuesto, más las distintas mejoras que se han producido en las recaudaciones, las previsiones que tiene el Gobierno de Canarias, pues va a permitir que, bueno, sea un presupuesto que quizás, más que en otras ocasiones, nos permita incluir iniciativas de todos los grupos políticos. ¿Podemos definir la línea que va a tener ese presupuesto? Si ¿cuál es la base? ¿Va a ser el tema social, obra, grandes obras? En volumen económico, bueno, después tendremos quizás en otra ocasión detalle. En volumen económico, el sector primario es una de las áreas que crece notablemente. El área de empleo crece muchísimo, crece no solo porque los fondos FEDECAN prevén 2 millones exclusivamente para políticas de empleo, sino además se ha concedido por el Ministerio de Relaciones con las Administraciones Públicas 1.200.000 para un proyecto de formación en el área del sector turístico. Esa crece. Bienestar social, también, como suele ser en todos los presupuestos, una de las áreas más que crece, sobre todo porque se incorporan nuevas infraestructuras sociosanitarias. En el tema de agua también, de cara a los fondos FEDECAN, hay inversiones muy importantes, sobre todo para el consorcio, temas de que hemos hablado en ocasiones del molino de energía eólica, el tema de renovar los contadores, etcétera. En el sector de energía también es muy importante. En el área de nuevas tecnologías, sobre todo en la parte de innovación con respecto al turismo, también se ha implementado una serie de partidas. En temas de seguridad, bueno, pues el consorcio insular ese que teníamos ahí medio trabado, pues va a tener fondos no solo del Cabildo, sino también en los presupuestos del Gobierno de Canarias. Bueno, pues por ahí van las líneas generales. Bueno, pues habrá que esperar. La promoción turística, porque lo quiero decir, porque como se ha planteado ese debate, no solo no disminuye, sino que crece un poquito las cantidades que se dedican a promoción turística. Y bueno, después de una serie de acciones que incluso yo creo que el grupo de Podemos esté en sintonía, porque son reivindicaciones que han hecho. Hay unas cuantías importantes en el tema de la protección de todo lo que es la montaña de Indaya en cuanto a cuidado de los podomorfos, vigilancia, etcétera. El tema de la atalayita también se incorpora una cantidad para la puesta en visita. Bueno, una serie de acciones. Dicho así, parece que va a ser presupuesto aprobado por unanimidad, pero luego, evidentemente, cuando entremos al detalle y los grupos tengan conocimiento, las cosas cambiarán y cada uno jugará su papel. ¿Cuándo tendrá la posición su borrador? Pues ya digo, está ahora mismo en la intervención general fiscalizándose. Yo espero que en esta semana, martes máximo, no lo fiscalice totalmente el documento, pues muy amplio. Recuerden que no solo... Martes que viene. Martes de la semana que viene. Estoy hablando que lo entregamos ayer, está fiscalizándose, una semana más o menos de plazo, porque no solo el presupuesto es el documento del Cabildo, sino incorpora también los órganos dependientes, es decir, el Parque Tecnológico, el Consejo Insular de Agua, el Patronato de Turismo, además de, bueno, todo lo que es la plantilla personal, etcétera. Hacer hincapié en una cuestión. Nosotros, en las conversaciones que hemos mantenido, hemos ido también desgranando lo que es el presupuesto, o sea, no solo lo que lleva el documento que hemos trasladado a Coalición Canaria y al Partido Socialista, con cuestiones que nosotros, insisto, defendemos desde el inicio de la legislatura, sino también conocemos pues muchas de las cuestiones que van a estar introducidas en el presupuesto y que el portavoz de Coalición Canaria lo ha manifestado. Y la verdad, entiendo que el proceder que hemos adoptado en esta ocasión no quiere decir que a lo mejor sea mejor o peor que otros grupos que van a hacerlo en el periodo de enmiendas. Yo creo que todo lo que se quiera mejorar del presupuesto es positivo, pero desde nuestro punto de vista, desde nuestra organización, como decía también el portavoz de Podemos, Andrés Brianzó, que no somos necesarios para la mayoría. Si nosotros logramos que esas reivindicaciones como organización estén incluidas en el presupuesto, creo que también nosotros habremos acertado. Y a partir de ahí es evidente, la gestión luego se demostrará con la ejecución de los presupuestos. De nada nos vale tener un presupuesto muy bueno que nos puede venir caído del cielo, porque muchas veces el presupuesto
de ingresos te lo da la coyuntura económica, que luego es lo que te posibilita establecer un presupuesto de gastos. También es cierto que dentro de ese presupuesto hay muchas partidas encorsetadas. Por ejemplo, tienes que presupuestar el capítulo 1, eso está clarísimo. El capítulo 2, gastos corrientes, hay una parte muy importante que ya son gastos que son del funcionamiento de la propia institución, aunque después dentro de ese capítulo 2 es otro, por ejemplo, para la realización de actividades, o sea, es la vida de las consejerías. Las subvenciones que no se van a reducir, el tema de los convenios que se establecen, las inversiones, estamos hablando de que un presupuesto que puede estar por en torno a los 100 millones de euros, una parte importante ya de ese presupuesto ya la sabemos sin ni siquiera tener las cantidades prácticamente, o en este caso las partidas del presupuesto, y por eso cobra más valor desde nuestro punto de vista el establecer un acuerdo con Coalición Canaria y el Partido Socialista en la forma que nosotros hemos planteado. Muy bien, pues Rafael. Simplemente lo digo porque hice una pequeña relación de temas y quizás me olvidé de una parte muy importante del presupuesto que bueno, va a estar significativamente representado en cuantías económicas, que son las acciones que se realizan desde el área de infraestructura. Estamos llevando a cabo todo lo que es la renovación de todas las carreteras insulares, el tema del plan asfaltado rural y fundamentalmente, y aquí va a quedar yo creo bastante visible, una cosa que hemos dicho desde el principio de este mandato, desde el grupo de gobierno, la participación de los ayuntamientos y con los ayuntamientos. Los fondos de FEDECAN nos ha permitido llevar a cabo una serie de convenios con cada uno de los municipios de la isla, donde se incorporan aquellas infraestructuras que ellos entienden prioritarias, y en este presupuesto del 2018 van a estar contempladas, ya digo, con cuantías económicas muy significativas. Enseguida vamos a hablar y vamos a ver unas imágenes curiosas, unas imágenes que tienen aproximadamente 15 años, no me extraña. Esas vamos a ver enseguida, son imágenes en donde se reivindica mayor control sobre el ganado suelto, y Silverio López, que es quien protagoniza esas imágenes, asegura que hoy la cosa sigue igual, que sigue habiendo ganado suelto y afectando negativamente a las personas. Ahí tienen esas imágenes, son curiosas, son imágenes, eso es en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, y luego también las hay en el Cabildo, una protesta que hizo visual Silverio López, en este caso vecino de la Rosa del Taro, conocido artesano y activista medioambiental. Bueno, pues quiso hacer esta escenificación, tanto como digo en el Ayuntamiento, que es esa imagen, como en el Cabildo, que también las tenemos hace pues bastantes años, ¿no? De hecho ahí se ven personas que conocemos todos pues, muy jóvenes, incluso él, vemos cómo recorre con la cabra. Era una protesta que hacía Silverio a la situación que viven las personas que tienen sus viviendas, sus fincas en zonas rurales, y que las cabras que tienen propietario pero que están sueltas, pues afectan, dañan, se comen el terreno y demás, ¿no? Bueno, pues esa acción simbólica, no sé si tenemos a Silverio, si no, hablaremos de todo esto en un poquito, porque estamos intentando localizarlo, va a estar con nosotros. Él asegura que la situación sigue igual, él dice, o peor. Así que esas imágenes las vamos a retomar en unos minutos, y vamos a hablar con su protagonista y también con lo que opinan los consejeros del Cabildo sobre este asunto, porque el Cabildo ha anunciado medidas acerca del ganado suelto, pero también ha anunciado hace unos días, ha pedido a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias que regule hace aportaciones a la nueva regulación de las viviendas de alquiler vacacional. Es importante para el Cabildo que se regule este tema, que este nuevo decreto garantice la calidad, el empleo, y que no disminuya el número de viviendas residenciales. Bueno, pues con todo esto hay mucha gente pendiente, porque es un problemón enorme, Ilenia, y es uno de los temas además que seguramente se abordará en el Congreso 4.0 de la próxima semana, ¿no? Sí. El tema de la vivienda vacacional, como bien dices, es un problema importante, y decir que en relación al Congreso que tendremos la próxima semana, los días 21 y 22 de noviembre, de Tecnología y Turismo, nosotros hemos invitado, es más, a la Comisión de Turismo del Parlamento de Canarias que se desplace a Fuerteventura para que tenga una reunión de forma paralela al Congreso, es decir, en el mismo Congreso, pero al mismo tiempo que se están dando los paneles, de forma paralela pueda reunirse con el sector turístico. ¿Para qué? Para que el sector les pueda exponer sus problemáticas, las necesidades que hay en la isla de Fuerteventura,
y sabemos que uno de los temas, que ya nos los han adelantado, dicen, esperamos no monopolizar el tema, pero el tema importantísimo es vivienda vacacional. Y es verdad, el decreto nuevo, la nueva legislación que va a salir adelante tiene que contemplar todas esas problemáticas que están ahora mismo, ya no solo en Fuerteventura, sino en el resto de la isla, pero tanto, y lo sabemos, nosotros que vivimos o que somos de Morrojable y Corralejo, ya la situación es sangrante, porque debido al problema de la vivienda vacacional, las personas que quieren venir a trabajar o que quieren alquilar un piso de larga estancia, de larga duración, es prácticamente imposible. Después el problema es de que se han inflado los precios. Exacto. Vamos a hablar de eso enseguida, pero volvemos atrás porque ya tenemos a Silverio López, vamos a hablar de las cabras. Silverio, buenas tardes. ¿Se nos cortó? Bueno, por Dios. Vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a hacer una cosa. Mantenemos el tema de las cabras, lo vamos debatiendo en la mesa y es lo que localizamos a Silverio, si no vamos a hacer todo un lío al final, ¿no? O sea, estamos hablando de casas, de cabras con casas, de que no hay casas para las cabras, o de que los que tienen casas son unos cabras, no sabemos. Bueno, Rafael, ¿qué está haciendo el Cabildo para controlar el ganado suelto? Porque Silverio, insisto, ahora nos lo corroborará, asegura que la situación sigue igual que cuando hizo esa acción visual en el Cabildo de Internet. Bien, efectivamente... Creo que tengo a Silverio ahí, Rafael. Silverio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahora sí, hombre, menos mal. Silverio, ahora le doy la palabra a Rafael, pero primero me gustaría saber de cuándo son estas imágenes que hemos estado viendo y que vamos a seguir viendo enseguida. En esa acción, cuando llevabas la cabra al Ayuntamiento de Puerto Rosario y al Cabildo de Fuerteventura. Bueno, esas imágenes son del año 2000. 17 años. ¿Me oye? Sí. Y las imágenes habría que hacer como un poco de historia, ¿no? O sea, las imágenes no se hizo de forma gratuita y por algún cabreo momentáneo. O sea, desde el año 87 que compré la casa y el terreno, pues un poco empecé a hablar con los propietarios de la zona que tenían animales sueltos y bueno, pues nada, en principio parecía que todo iba bien, pero a partir del año 98, 97 las cabras siguen apareciendo y empiezo a denunciarlas. Entonces tengo una gran colección de denuncias ante la Policía Municipal, Medio Ambiente, Cabildo, Ayuntamiento, etcétera. Entonces claro, ya llega un momento en que ante la impotencia y el sentirse ignorado por las instituciones y totalmente indefenso ante la actitud de algunas personas que además he de aclarar que nunca me he opuesto a que el ganado esté por la zona, sino que esté controlado. Que yo siempre les he dicho, mira, pon un pastor, pon una persona que lo controle. Bueno, pues entonces claro, en ese momento llega un momento que ante la indefensión pues voy a las instituciones con el animal, ¿no? Entonces bueno, ahí se generó una serie de, digamos, de respuestas de los ciudadanos también de la isla que están en la misma situación en el que estoy yo. Ahora mismo el otro día una amiga en Vallebrón me decía que tenía los mismos problemas con ganado suelto también. Con ganado suelto, con ovejas. Cuando no son ovejas son cabras, cuando son cabras son ovejas. Entonces, Silverio, 17 años. ¿Cómo está la cosa 17 años después de que llevara la cabrita al Ayuntamiento y al Cabildo de Fuerteventura? Bueno, 17, como te dije, de la cabra, son más, pero bueno. De la acción, sí. A fecha de hoy sigue igual. Yo tengo una serie de cabras en plantilla en la zona, en la que viene el supuesto ganadero o el amigo del ganadero que le echa un silbidito desde su ranchera y poco más. O sea, a la hora del mediodía, que es cuando se meten en casa, pues no los veo por ningún lado. Y también he de decir que las instituciones, en este caso, el otro día veo que también están repartiendo árboles, han pues una serie de subvenciones para repoblar. Bueno, nosotros en el año 2001 también, ya no solamente yo, sino otros vecinos de la isla, de Tancuria y de varios sitios, hemos perdido subvenciones porque el Cabildo no tenía las plantas para la repoblación. Y yo lo que me pregunto es una cosa: si el Cabildo, en vez de buscar aliados con las personas que nos comprometemos de alguna forma con el medio, con el entorno, y en las que nos esforzamos en cuidarlo y
y arreglarlo, pues en vez de buscar aliados, lo que se buscan son enemigos, ¿no? Porque al fin y al cabo, a mí, por ejemplo, se me han comido ya un drago que tenía casi 2 metros de altura, las crandes, la que es la col de risco, incluso lo denuncié al Cabildo, a Medio Ambiente, y se me vuelve en contra, porque claro, el tener esas plantas es constitutivo de delito, porque son plantas que están en extinción. Sí. Entonces, Estamos bueno, yo hablando... ahora me voy a hacer una cola para que me den 4 árboles, porque me parece absurdo. ¿Entiendes? Cuando estoy todo el día, todos los días del año, intentando arreglar la zona. Entre otras cosas, el Cabildo también retiró una subvención que tenía, que era para el vallado de zonas, porque decían que no sabían si se vallaban o no. Bueno, pues eso con ir simplemente a averiguar que están las zonas valladas es suficiente. Silverio, como estás aportando, dando muchos datos, Rafael Paz te quería contestar alguno de ellos. Sí. No, vamos a ver, lo que está diciendo Silverio es una realidad. Yo lo he sufrido personalmente, lo hemos comentado aquí en tertulias anteriores. Yo cuando tengo mi casa en Tejuate y cuando fui a vivir allí, pues lo primero que hice fue plantar los arbolitos, arreglar las gavias y tal, y efectivamente el ganado suelto, pues lo que produce son destrozos, y además lo está diciendo Silverio de forma gráfica, se ve, bueno, no sé, yo no digo el pastor, porque es un señor en una ranchera tocando la pita para espantar las cabras y poco más. Lo que sí es que, bueno, estos son competencias de los ayuntamientos, el tema de los animales sueltos, pero como es un problema que se produce en todos los municipios de la isla, sí ha actuado el Cabildo, y yo creo que ya conocemos la acción que ha puesto en marcha el Cabildo de establecer una ordenanza, contratar a una empresa que obviamente con los refuerzos jurídicos, es decir, la policía local del municipio, en caso de que se detecte este tipo de ganado suelto, se retire, se lleve en este caso a la granja de Pozo Negro con las condiciones necesarias para que esos animales estén en buenas condiciones, y bien el propietario, si se detecta a través de las marcas, paga la multa y retira el ganado, o en el caso de que no se produzca así, pues se procederá con esos animales. Pero yo sí quiero decir que sí se ha avanzado del Cabildo, primero porque se ha coordinado con el sector, y la mayoría, por no decir el 100% del sector ganadero está de acuerdo, porque estas personas que hacen esta situación de ganado suelto no suelen ser profesionales, o sea, no se dedican a la ganadería, tienen otras profesiones y tienen el ganado como hobby, y por tanto... Perdona que te replique, o sea, muchos de ellos sí tienen ganado, tienen ganaderos, y entran en el tema de los cupos de ganado, porque yo, entre otras denuncias, cogí varias cabras que estaban, digamos, con una chapa, y jamás, estoy hablando de hace más de 18 años, jamás se me dijo quién era el propietario de esta cabra, que incluso intenté averiguarlo en la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. Y claro, no te dicen, o sea, y perdona que te contradiga también, que yo no me creo absolutamente nada, porque después de 20 años no me lo creo. Hasta que no vea las cosas, digamos, en su sitio, yo realmente, sinceramente, te digo que no me lo creo, porque no he visto que no sirve para nada. O sea, al fin y al cabo, sacarse la foto, es el artículo de periódico y poco más. O sea, Silverio no se cree la normativa que el Cabildo anuncia y la puesta en marcha desde más. Entiendo, Silverio, que ojos que no ven, corazón que no siente, o si no lo veo no lo creo. Lo que estás pidiendo es acción inmediata, porque tú me decías, tengo 5 cabras que son funcionarias de mi casa, que están fijos por aquí. En plantilla, la tengo fija de continua. Entonces, claro, yo llego a la conclusión de que además siempre todo el mundo me lo ha dicho. De acuerdo. O sea, yo lo siento mucho por la cabra, pero la persona, el cabrero, por no llamarle de otro término, que tiene esas cabras, a él le importa un ramo, o sea, él las tiene sueltas, y bueno, cuando él se da cuenta que empieza a desaparecer de sus cabras, es cuando ya se preocupa. Mientras tanto, las coge, se las lleva, las trae, las lleva, bueno, nada, no pasa absolutamente nada. O sea, yo como ciudadano me siento, hoy te digo, indefenso, impotente y ignorado por las instituciones. Pues Silverio López, gracias por el testimonio, nos quedamos con el tema en la mesa y lo debatimos. Muchas gracias por atendernos. De acuerdo, muchas gracias a usted. Buenas tardes. Andrés. Es lógico la sensación de desprotección, ¿no?, que puede tener un vecino como Silverio, que lleva 20 años peleando por este tema, y ve que siguen las cabras pues estropeando sus cultivos, estropeando sus cercas, sus aljibe incluso.
Y es que hay que hacer algo, ¿no? Y parece que el Cabildo pues sí ha tomado una línea que llevamos meses debatiendo y viendo cómo se puede enfocar. Y sí me alegro que la línea que se haya planteado, que esté sobre la mesa, sea muy alejada de la que se planteó en islas como Gran Canaria, ¿no? De ir con la escopeta pegando tiros por los barrancos, algo que yo creo que responde muy poco a nuestro sentimiento hacia las cabras en Fuerteventura. Entonces sí es verdad que hay que hacer algo, ¿no? Ya no solo por los ganados y los cultivos, ¿no? Sino por la flora endémica que también decía Silverio, incluso como un riesgo para el tráfico, que son las cabras bonitas, las cabras salvajes. Por la duna de Corralejo, por otros sitios, te encuentras una cabra en sitios... Yo me contaba precisamente una persona que había estado de vacaciones aquí, de otra isla, atropelló una cabra, le destrozó el coche, no le pasó nada, de alquiler, y cuando preocupado, llegó a la casa de alquiler, le decía, es que esto pasa mucho aquí. Dice, bueno, no se preocupe, 4 o 5 veces cada semana, le decía el de la casa de alquiler. Sí, es un peligro, y en moto es un peligro grandísimo, ¿no? Algunos hemos tenido sustos bastante grandes, incluso con restos, ¿ya? No... De todas maneras es distinto el ganado de costa que de lo que estamos hablando, porque son casos un poco diferentes. Sí, son casos diferentes, y es más, a mí me toca de cerca porque mi padre es ganadero. ¿Y tiene las cabras bien amarradas? Y sí, bueno, las tiene en la montaña, no las tiene en la costa, que es diferente. Es decir, vamos a ver, yo creo que el ganadero debe de ser responsable con las cabezas suyas de ganado. Es cierto que a veces vas y te encuentras una cabra que dice, mira que está cerca de la carretera, intentas que no se acerque, porque al fin y al cabo tú las tienes en la montaña, las tienes sueltas. Lo que yo sí considero es que esta medida del Cabildo, que sea una medida tampoco que no vaya ni a proteger por un lado ni a desproteger por otro. ¿Qué quiero decir? Que la parte de los ganaderos, por una parte tienen que ser responsables, ¿vale? Tienen que ser responsables con los animales, pero sobre todo tampoco que ellos no vean que tienen que tener todo el tiempo el ganado en el corral. ¿Por qué? Porque al final muchos de ellos dicen, es que si a mí me obligan a tener todo mi ganado todos los días sin poder sacarlo, sin que puedan salir a la montaña, al final yo lo que hago es que vendo todas las cabras y quito mi granja. Tendrá que pastorearla, no puede dejarla que darle 5 euros que se compre lo que quiera. Claro, pero a eso me refiero cuando yo decía que sean responsables con su ganado. Es decir, que tú lo que no puedes hacer, yo voy a poner el ejemplo más claro porque es que me toca a mí de cerca. Donde mi padre tiene la finca, hay un campo de golf debajo. Y en el campo de golf siempre, pues es más, pues te voy a decir, es más, en el campo de golf siempre entran las mismas cabras y son del mismo ganadero. Las socias. Son del mismo ganadero, y mira que se le ha dicho a ese ganadero, controla tus cabras, controla tus animales, y hasta que el día que no te pongan la sanción y ya tengas más cuidado, no lo hacen, y siempre son las mismas. Entonces yo creo que con esto el resto, porque hay muchísimos ganaderos que sí son responsables, que jamás una cabra no se le ha ido a la carretera o no ha hecho esos desperfectos, porque yo creo que también va un poco en la responsabilidad de mantenerla un poco controlada. Bueno, yo pienso que se podría atribuir una frase que es donde termina tu libertad, empieza la mía. Está clarísimo que no hay que generalizar. Yo soy de los que piensa que la inmensa mayoría de los ganaderos son responsables con sus cabezas de ganado, pero hay excepciones, como en todo. Hay profesionales del transporte que son muy profesionales y luego hay algunos que son pues no tan profesionales, y eso va a existir en todas las profesiones y en todas las actividades. Y luego está la responsabilidad de las instituciones, donde hay unas normas concretas que hay que cumplir y donde hay medidas que hay que poner encima de la mesa para que se solventen las dificultades que se presenten, como es el caso de la medida que el Cabildo de Fuerteventura ha planteado y que nosotros pues también hemos respaldado. Lo que sí es cierto es que si bien el ganado de la costa no puede ser, en este caso, pues mezclado, por decirlo de alguna manera, con otro tipo de ganado que lo que está haciendo es destrozando fincas, a lo que tampoco hay derecho, porque lo que no puede ser es que se hable de un turismo ecológico y que una persona coja una finca, con los esfuerzos que conlleva el turismo ecológico también. En el caso de Silverio, no solo la finca, sino dentro de la casa ya directamente. Claro, es que eso es lo que no se puede permitir. Porque el día le ponen el mando de la tele, le cambian los canales y no le dejan ver a él. Pero sí que digo una cuestión, o sea, el ganado de costa, que ese también es muy peligroso para la vida de las personas. Si algún día pasa algo y por una cabra se fallece, Dios no lo quiera, pero que ocurra una desgracia humana, yo no sé hasta qué punto el dueño de esa cabra tiene responsabilidad, incluso penal, Ojo, ojo al tema, Vamos a ver,
cuando estamos hablando de este tema, no estamos hablando única y exclusivamente de cabra, estamos hablando de ganado suelto. Lo digo porque en la parte de Guate, donde vivo yo, hay mucha oveja también. Hay oveja, yo ya decía Mallebrón, decía ahora mismo Silverio. Por eso digo, entonces estamos hablando no de ganado concreto, sino de ganado en general. Tampoco se trata de prohibir que el ganado esté suelto. Quiere decir, no estamos diciendo que se cierre en una ganadería y no sale. Estamos de acuerdo. Hay zonas donde el ganado puede estar perfectamente suelto. En la isla hay extensísimas zonas de mancomún, claro, que están gestionados por los comisionados, claro, donde se puede establecer precisamente, y en esa línea está trabajando el Cabildo con los ayuntamientos, de establecer una serie de comederos donde las cabras ya se acostumbren a ir a esa zona y no tener que buscar por otros lugares. Lo que sí es verdad es que también hay que regularlo, y en esa regulación está el sector ganadero con los comisionados al frente dispuestos. Existe ¿cómo se llama? Un listado de las marcas que tienen los animales, por tanto se sabe perfectamente quiénes son los propietarios que están detrás de esas marcas. Entonces, aquí lo que se trata es, quien es responsable, pues no hay problema ninguno, y quien es irresponsable, pues tendrá que tener unas consecuencias, pero como cualquier faceta de la vida. Y en esas consecuencias es lo que está planteando el Cabildo. Primero, garantizar el bienestar de los animales, trasladándolo, en este caso, a la granja de Pozo Negro, para que se cuide esos animales. Si aparece, porque se detecta a través de las marcas, porque acude el propietario, pues tendrá que pagar la sanción y podrá retirar su ganado con el apercibimiento competente, y si no se produce, pues bueno, hay mecanismos para que esos animales puedan destinarse a otras cuestiones. Pero aquí no se trata, insisto, de prohibir que lo que ha sido tradicional en la isla, que es la cabra de costa, por ejemplo, quitemos ese tipo de tradiciones, ni muchísimo menos. Yo no estoy de acuerdo en lo que dice Silverio, en que el Cabildo no está colaborando con el sector ganadero en el tema del vallado. Sí, se le dan subvenciones precisamente a los comisionados para que vayan esa zona. Sí, es verdad que las cabras son más inteligentes de lo que nosotros pensamos. Cuando nos carga y se mete por debajo, salta por arriba. Pero sí estamos colaborando porque, insisto, yo creo que es una preocupación no solo de quienes nos podamos ver afectados puntualmente, sino también de las instituciones y de los propios ganaderos. Bueno, pues estamos pendientes. ¿Eso entra en vigor? ¿Se está estudiando? ¿Va a tardar meses, años? Ahora mismo, sinceramente, no sé en qué procedimiento está, pero sí, insisto, es un tema que no es competencia del Cabildo, es de los ayuntamientos, y por tanto tiene que existir los convenios, porque tiene que acudir un policía local cuando esa empresa que pondrá el Cabildo, que pagará el Cabildo, entre comillas, para que haga ese trabajo, tendrá que ir acompañado con la autoridad para que dé fe, con un funcionario. No, eso no puede ir una empresa y empezar a coger ganado por ahí tampoco. De acuerdo. Bueno, pues ahora sí, vamos a hablar de la vivienda vacacional, porque, como decimos, se está elaborando un nuevo decreto de regulación de viviendas vacacionales, y el Cabildo ha pedido a la Consejería de Turismo que bueno, hay unas aportaciones, y ha pedido que una parte de esa bolsa de vivienda turística sea también destinada para vivienda residencial, y que no haya los problemas que hay ahora, como decía Ilenia antes, tanto en Morrojable como en Corralejo, sobre todo por ser zonas turísticas en donde es imposible vivir e imposible conseguir una casa, y si la consigue ya no hablemos de los precios, ¿no? Pues sí, estamos ante una nueva burbuja, ¿no? Sobre todo en las zonas turísticas. Aprovechando esta falta de regulación, estas lagunas, se ha expandido hasta unos límites que no pensábamos, y ha afectado el precio de la vivienda, ¿no? Incluso ha afectado a la escasez de alquiler de larga temporada, lo que ha causado pues muchos problemas en esta tipo de residencias. Y la inflación del precio. Claro, ¿no? Los precios se han disparado. La gente pues prefiere alquilar una semana muy caro, ¿no?, que una larga temporada. Entonces, yo creo que habría que diferenciar mucho es los pequeños propietarios que tienen un piso que contribuye de esta forma, alquilándolo de vacaciones, y contribuye a la economía familiar, de los grandes tenedores, ¿no?, de las grandes empresas o grandes propietarios que tienen muchas propiedades, y eso sí que afecta directamente al precio de la vivienda, ¿no?, y a la especulación de la vivienda. Tampoco hay que criminalizar al pequeño propietario. Eso y las zonas, ¿no? Hay zonas en las que a lo mejor tiene cabida cierto nivel de vivienda vacacional, de alquiler de ese tipo, y otras zonas afectadas por lo que llamamos emergencia habitacional, que no encuentras un alquiler, ¿no?, con un sueldo de una familia trabajadora. Pues en esas zonas quizás hay que limitarlo, quizás a unos días, quizás a nada, ¿no? El derecho a la propiedad no hay que verlo como algo absoluto. Está otro derecho, como el derecho al acceso a una vivienda digna, ¿no? El derecho a la propiedad, por ejemplo, si tienes una propiedad afectada por costas,
no puedes hacer lo que quieras, no puedes edificar lo que quieras. Pues en este caso habrá que plantear, mediante esta regulación, algo parecido, ¿no? Limitar ese derecho de propiedad para que sea compatible con el derecho a una vivienda digna de todas las personas. El Cabildo plantea que se haga como una especie de reserva para vivienda residencial, pero claro, eso que hace por sorteo, porque a un propietario, ¿cuál es el mecanismo? Bien, el problema de la vivienda vacacional, recuerden que empezó siendo un problema turístico entre los empresarios turísticos y lo que se decían que no eran empresarios turísticos y estaban haciendo la actividad turística. Que lo sigue siendo, sigue habiendo un sí, cierto, pero es que ahora ya se ha convertido en un problema social. Sí, sí. Ahora ya no estamos hablando de que si son turísticas o no son turísticas, estamos hablando de que se están dedicando a vacacionar viviendas residenciales, es decir, donde antes pues la gente podía alquilar y ese volumen poblacional que se renueva por servicios que se prestan en hospitales, en colegios, etcétera, pues estamos efectivamente distorsionando la realidad de la vivienda. Lo que se está planteando, o lo que desde el Cabildo se ha aportado a través de un estudio que se ha hecho impulsado por el secretario general del Cabildo, por Miguel Ángel Rodríguez, a través de la FECAI, es un planteamiento para estudiar, para incorporar en esa normativa que va en función de establecer unos cupos entre porcentajes que tienen que estar obligatoriamente dedicados a residencial y el que puede estar dedicado a vivienda vacacional. Como cualquier convocatoria que se puede sacar, subvenciones, etcétera, bueno, pues quien quiera dedicar a su vivienda a vacacional, pues se le valorará dentro del cupo que pueda existir en ese periodo con una serie de cuestiones, pues la calidad que tiene esa vivienda, porque al final estamos vendiendo producto turístico, los servicios que se puede prestar en esa vivienda, que no comparta el edificio con residenciales, es decir, una serie de parámetros que puede valorar y dice, bueno, pues este año con estas capacidades o con estas condiciones hay pues, 300 viviendas, esas serán las 300 viviendas que salgan en esta convocatoria este año. Y mantener ese equilibrio, lo que no puede ser es que todo el que pueda tener una vivienda que hasta ahora la tenía de uso residencial, insisto, y es necesaria, hasta hace poco se fomentaba mucho el tema del alquiler en contra de la compra, bueno, por lo que no puede verse ahora, personas que estaban viviendo y con unos alquileres asequibles, pues poco menos que echándolos a la calle para ponerlos en vacacional, o dificultades de servicios que tenemos que prestar, llámese el tema de educación, los profesores que vienen, o los médicos, o este tipo de servicios que no vengan, no porque no quieran venir, es que no tienen dónde vivir. Entonces, lo que se plantea del Cabildo es bueno, una propuesta para que se estudie, y yo creo que va en la dirección correcta. No, y además yo añadiría otra problemática que tiene el tema de la vivienda vacacional, y es la convivencia. Es decir, que también me toca de lleno, en el sur, abajo Morrojable, el complejo donde viven mis padres, tú vas los fines de semana y como te toque el piso de al lado, que a veces lo alquilan para vivienda vacacional, montan unas tremendas fiestas, y claro, y el problema es que mis padres, o mi madre en este caso, que al día siguiente tiene que levantarse a las 7 de la mañana para ir a trabajar, y resulta que está toda la noche escuchando la música de los vecinos, porque te vienen 3 ingleses, sí, que o no 4 es el ingleses vecino de siempre, fiesta, el que viene de vacaciones y va dando claro, todo, ¿no? y también pues es un problema, porque es un problema de convivencia, porque estás metiendo personas que vienen a disfrutar con personas que están trabajando y tienen su vivienda residencial. Alejandro. Bueno, nosotros hace escasamente un par de meses, yo creo que no hace más de ese tiempo, propusimos crear una mesa de vivienda en Fuerteventura, en el Cabildo, conjuntamente también con los ayuntamientos y diferentes entes sociales que son necesarios. Con el tema del decreto vacacional, yo creo que el Cabildo ha tenido, desde mi punto de vista, que haber iniciado, por lo menos con nosotros, con el resto de grupos, pues la presentación de ese decreto, ¿no? Lo ha mandado Coalición Canaria y el Partido Socialista como Cabildo, más que como Cabildo, como gobierno, pero nosotros no conocemos, o sea, la oposición no conoce el decreto. Nosotros nos hemos enterado por los medios de comunicación. Creo que hubiera sido... Las aportaciones. Sí, nosotros no, o sea, las aportaciones... El decreto no, las aportaciones. Vamos a ver, obviamente el decreto no es competencia del Cabildo, es competencia del Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias está ahora estudiando la modificación del famoso decreto, que bueno, tuvo una serie de inconvenientes para intentar adaptarlo a la realidad. Este trabajo se ha venido realizando en coordinación con todos los cabildos de Canarias, donde hay todas las fuerzas representadas. Desde Fuerteventura, bueno, hay una propuesta que en este caso el secretario general ha planteado y parece que
puede ser de aceptación a nivel de isla y se le plantea como una alternativa al gobierno de Canarias para que la tenga en cuenta. Que puede entender que es factible o no es factible, pero no es ni de coalición ni del PSOE, es un trabajo que se ha hecho en coordinación con la FECAI. ¿Como gobierno o como cabildo? Es algo que no, porque nosotros lo que decimos desde la oposición es que nosotros no hemos conocido, o sea, nos hemos enterado por los medios de comunicación qué aportaciones ha hecho el cabildo a ese decreto vacacional que al fin y al cabo es competencia del gobierno de Canarias única y exclusivamente, porque incluso los grupos parlamentarios lo que pueden hacer sus aportaciones, pero el decreto debe de partir del gobierno. Y coincidimos todos los que estamos aquí en una cuestión. Es un problema, yo creo que gravísimo. Yo creo, sinceramente, que es uno de los problemas más importantes, junto con el tema de empleo, que tiene la isla de Fuerteventura. Vamos a robar Corrales y preguntas, la sanidad y el tema del alquiler vacacional, el alquiler... Sí, pero es que eso deriva... es que puedes tener empleo, lo puedes tener, pero que ni con empleo. Porque puedes tener un empleo, tienes un alquiler de 800, 900 euros, no puedes vivir. Sí lo consigues. Y eso como sí lo consigue. Alquilando una habitación por 300 euros, cuando antes solo un piso... Era 300 euros con 2 habitaciones. Con 2 habitaciones. Y ahora 300 euros una habitación. Presenta como una ganga, porque yo he visto anuncios, super ganga, habitación, la cosa está bastante... con derecho a baño, 300 euros en Corrales, dices tú. La cosa se ha puesto muy difícil. Y lo que decía Ilenia, dentro del decreto, el que al final se quedó sin, en este caso, pues no entró en vigor como esperaba el gobierno de Canarias, está también las sanciones. O sea, parece ser que si por ejemplo yo tengo, porque es verdad, el derecho al descanso, y además con esto no quiero posicionarme, sino simplemente exponerlo. Una persona adquiere una vivienda residencial en un piso residencial y dentro de esa vivienda una persona la transforma en alquiler vacacional, y resulta que toda la semana hay muchísimo ruido en una zona que es residencial. Evidentemente hay personas también que están saliendo perjudicadas. Para eso tiene que haber hay una regulación dentro de que puede llevar a la pérdida de la explotación turística si, por ejemplo, haces escándalo, cualquier reyerta, entonces te pierdes el derecho a tenerla. Sí, pero es que esas viviendas, la mayoría no están legalizadas, ni cumplen las normativas, pero contra eso ni tienen todo lo que tienen que tener. De hecho, las solicitudes de vivienda vacacional del Cabildo, creo que habíamos pedido el dato de 800 y pico, ¿no? Te metes en cualquier página de estas de Airbnb o cualquier de estas, hay muchísimas miles más. Y miles y miles, ¿no? Se multiplican en cualquier municipio. Entonces, abusan un poco de esta falta de regulación, ¿no? Y lo que pasa son fenómenos contra el turismo, como han surgido en otras ciudades, ¿no? Por desgracia. Pues no queremos alarmar a nadie, pero es verdad que esta falta de regulación y esta falta de encajar todas las piezas puede que haya crear turismofobia, ¿no? Pero yo sí estoy de acuerdo con lo que decía antes Andrés del tema de cuidado, que el boom económico después puede volver a bajar otra vez. O sea, eso de pensar que el turismo, igual que lo que hemos planteado muchas veces aquí, o sea, el modelo turístico de Fuerteventura tiene que ir más a la calidad y menos a la cantidad. Si no, estamos perdidos. Ya hay otros destinos competidores con nosotros que se están recuperando y a la vuelta de 2 años estarán prácticamente recuperados. Lo que está claro es que esto hay que coger el toro por los cuernos y hay que buscar una solución, porque estamos hablando de Morrojable y de Corralejo, pero es que te vas a Lanzarote y Playa Blanca y Costa de Guise están igual, y te vas a Gran Canaria y Maspalomas y Playa del Inglés lo mismo, y te va a Tenerife. Y en Puerto Rosario ya, porque claro, esto se está extrapolando después a zonas. En Gran Tarajal creo que es casi imposible conseguir una vivienda, porque mucha gente que trabaja en el sur se va a Gran Tarajal. Yo conozco gente de Gran Tarajal que está viviendo en Tiscamanita, en Tuines, que se han tenido que ir al centro porque están alquilando a precios excesivos ya en Gran Tarajal. O sea que esto es una bola que no se renuevan contratos de alquiler, se ponen todos los impedimentos, se buscan excusas para vaciar edificios, ¿no? Y destinarlos a estos hoteles. Ha habido muchos casos de desahucios, que no son desahucios de este tipo, ¿no? Llamarlos de alguna manera, de propietarios que quieren alquilar esa vivienda por días o por semana, ¿no? Bueno, pues los últimos minutos vamos a dedicar al Festival Mar Abierto que se celebró este fin de semana en Gran Tarajal. 2 días intensos de conciertos, miles de personas pasaron por allí. Y es hora, han pasado los días, de hacer balance. Por un lado estarán los organizadores, por otro el Ayuntamiento de Tuineje, pero por supuesto el Cabildo tiene mucho que decir sobre este festival, porque al final esos casi 300.000 euros que ha costado, parece que es algo más, pero que ha aportado el Cabildo, salen de la institución insular. Rafael, ¿qué balance se puede hacer de este festival? ¿Ha venido para quedarse, como hemos titulado ahí? En principio, la intención es que se quede, ¿no? Este tipo de eventos de referencia en cada uno de los municipios.
el otro día hablamos y no sé si lo Nos dimos planteaba. cuenta todo, perdón, hay una errata, el A venido va con H, las pizzas no son buenas consejeras. Ya estaba yo mandando aquí en WhatsApp, pero bueno, ya lo decimos directamente que Lenio estaba... Usted como obsesionado con las sí, sí, faltas de hombre, claro, ortografía. estamos todos. Son las prisas, lo corregimos y seguimos. Perdón, Que Rafael. digo que hablábamos creo que en la semana pasada en esta tertulia con respecto a este festival y bueno, Nueva Canaria que iba a pedir un informe sobre la repercusión y tal. Yo a simple vista yo creo que no ha bajado la participación con respecto al WOMA, yo creo que incluso se ha visto incrementada, por lo menos el sábado parecía que había más gente, por lo menos que la última edición que se hizo el WOMA. Entonces, en cuanto a participación, yo creo que con menor coste hemos tenido igual o más aceptación con quienes participan en este tipo de eventos. Ahora habrá que valorar si el entorno, los comercios, la actividad que se ha generado en torno a este festival ha generado las mismas perspectivas que tenían previstas los comerciantes como ocurría con el WOM. Bueno, pero eso quizás lleve un par de días más. Bueno, los artesanos, por ejemplo, si sé yo que aseguran que han vendido menos, ellos no reprochan nada, lo que dicen es que el público es diferente. Evidentemente el público del WOM es un público más adulto, más amante de, más cercano a lo que está hecho a mano, a la naturaleza, etcétera. Es verdad que este festival es un festival más comercial, con más público joven, con familia, gente de aquí, gente del WOM pues venía de fuera y aprovecha para llevarse un detalle, un recuerdo. Son públicos diferentes, ¿no? No sé si estuvieron, Alejandro. Estuve porque también asistí a la clausura del Congreso del Partido Socialista, que aprovecho también para felicitar a Ilenia como una de las integrantes de esa ejecutiva, y luego estuvimos paseando, incluso me encontré a José Roque, también a José Herrera, a dos consejeros de Coalición Canaria, y bueno, la verdad es que nosotros lo que hemos venido defendiendo, y es lo que va a pleno, es que cuando en la coyuntura que estamos, siempre he dicho que Fuerteventura no debe de privarse de otras acciones que se hacen en otra isla. O sea, aquí parece que tenemos que resolver el problema de la sanidad, que no está resuelto, y Fuerteventura tenemos derecho a la sanidad y poco más. Yo creo que nosotros tenemos derecho a una sanidad y a todo lo que conlleve también el bienestar social y actividad económica. Pero que duda cabe que cuando se invierte en un festival 200, 300, 400.000 euros, hay voces discordantes, y eso es normal porque es dinero público y hay gente que no lo entiende. Entonces, una manera de disipar cualquier tipo de duda con un evento de estas características es con un estudio de impacto económico, preferentemente en las pequeñas y medianas empresas. Entonces, la resolución de ese estudio económico lo que te puede indicar claramente es: se puede continuar con este festival porque este festival genera este impacto económico cuando se celebra en la isla de Fuerteventura. Igual ocurre con este, que podría ocurrir, pero a lo mejor no con el maratón de sables. A lo mejor el maratón de sables, el Cabildo tiene un estudio de impacto económico y dice: mira, nos hemos gastado 150.000 euros en este evento y la verdad es que este evento no está repercutiendo en lo que nosotros consideramos. Yo creo que no está mal este tipo de acciones cuando estamos hablando de un importe económico que se tiene que desenvolver, que es importante. Y Lelia. Hombre, habrá que ver, como decía Rafael, ahora por parte de los comerciantes y demás, cuáles son pues la repercusión y los beneficios. Sí que es cierto que es un público objetivo totalmente diferente, es un público más familiar, pero sí que era un reclamo sobre todo del municipio de Tuineje, concretamente del pueblo de Gran Tarajal, de que ya que no iba a haber WOM, intentar poner un concierto de una envergadura grande, ¿no?, por así decirlo. Entonces, creo que fue un éxito, sobre todo por la cantidad de asistentes, y tendremos que ver los resultados, sobre todo las cuentas de resultados. Andrés. Yo creo que Lenny ha dado un poco en la clave de todo esto, pero se ha dicho con muy bonitas palabras, ¿no? Esto no hablamos de hacer este festival con idea de repercusión económica o ni siquiera de difusión cultural, sino únicamente para contentar al alcalde de Tuineje, que había puesto el grito en el cielo cuando se perdió el WOMA. Entonces, daba un poco igual todo lo demás, ¿no? Era un poco cubrir esa cuota que había que pagar en Tuineje por haber dejado escapar el WOMA, que encima se celebró el mismo fin de semana en Las Palmas, ¿no?
cosa que bueno, que eclipsaba un poco este festival si le queríamos dar ese toque internacional, como el año pasado nos habían vendido, ¿no? Que era el que WOMAD nos situaba en el mapa. El festival sí tengo que reconocer que nos ha gustado el cartel, muy feminizado, ¿no? Quizás no estaba destinado a un público muy concreto, era un poco difuso, un poco mezclado, un poco de todo, quizás le falta un poco concretar, ¿no? Qué tipo de festival es, algo que sí tenía el WOMAD, algo muy concreto, ¿no? Músicas del mundo, amantes de la música, cultura, talleres de percusión. Quizás echamos en falta ese encanto del WOMAD, que por supuesto pues este festival todavía le queda. ¿Ha venido para quedarse la pregunta, Rafael? Sí. Cabildo apuesta, igual que sabíamos que ustedes no estaban conformes con el WOMA, que venía de la corporación anterior, ustedes tenían su reticencia. No, ni porque viniera de la corporación. No por nada, eso, sino porque consideraban que hay un momento que bueno, se plantean una serie de necesidades y se valoran cosas. Hay un evento que supone un volumen económico muy importante para 2 días, que se puede incluso eclipsar, como quizás ocurrió en la última edición, porque el estado climatológico nos acompañó, y bueno, y uno tiene que valorar ese tipo de cosas. Como decía Alejandro, al final son fondos públicos y uno es responsable de esos fondos públicos. Ni por compensar ni por dejar de compensar. Lo que se ha intentado siempre es tener un equilibrio entre las posibilidades de eventos de ocio, de categoría, por llamarlo de alguna forma, en cada uno de los municipios. Y en ese sentido pues se planteó el hacer este evento en Tuineje. Hoy estaríamos quizás en otra posición, quizás mucho más crítica, si hubieran ido 1.000 o 2.000 personas a ese evento, ¿no? Efectivamente, no hemos es gratuito, ¿no? Sí, pero bueno, aquí recordemos, el tiempo, está el tiempo buenísimo. Bueno, pero son las El circunstancias. congreso del show, que iba la gente en masa. Recordemos que la semana pasada pues estábamos siendo un poquito más críticos, diciendo que además coincidía con el WOMA, que mucha gente de aquí se iba a ir al WOMA, bueno, por lo menos que iban a estar los artistas y poco más en ese evento. Yo creo que de todas formas hay todo tipo de opiniones. Por eso digo que el planteamiento, yo puedo estar de acuerdo con lo que dice Andrés, de a lo mejor marcar un objetivo para que esté más definido en el festival. Bueno, al final se han venido ahí 12.000, 13.000 personas, muchísimos residentes en la isla, que para eso son estos eventos y para esto son los fondos de las instituciones de la isla de Fuerteventura, y también muchísima gente que estaban de vacaciones en la isla. Pues perfecto. Bueno, pues no sabemos si ha venido para quedarse, eso lo sabremos el año que viene. En principio hay buenas sensaciones, tanto de los que asistieron como de quienes lo pagan. Ahora falta saber y echar cuentas y ver si realmente fue rentable. Evidentemente, viendo la cantidad de gente que viene a Avenida, seguramente que los bares y las cafeterías hicieron su fin de semana fuerte y lo agradecerán en el alma, pero habrá que esperar a ver cifras concretas. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes. ¿Hay algún diabético aquí? Yo ya me hice la prueba ya. ¿Te la hiciste? ¿Te salió bien el azúcar? Todo bien. No habías cogido nervios ni nada. No, y eso que me había comido un trozo de tarta antes de hacerme la prueba y me dio bien. ¿Tú eres diabético? Es que sube un poquito después, no justo. Ah, ¿no? ¿Tú eres diabético? Sí, soy diabético. Sí. Tienes la mirada Tipo 2, como el 90 y pico % de los diabéticos de Canarias. Casi, más del 90% es del tipo 2, exactamente. ¿Ustedes por aquí, saludable? No, la verdad que no. Mi mujer sí tuvo una diabetes como estacional con el tema del embarazo, pero no. En mi familia, la verdad que yo por lo menos. Pues aprovechar y es conveniente hacerse la pruebita, que eso nada, es Sí. un pinchacito que duele menos que nada, con pellizco, y saber cómo está el nivel de glucosa en sangre, y de esa manera prevenir cosas peores que puede atraer consigo la diabetes de otro tipo. Pues de ese tema va a hablar Rosy enseguida con un endocrino, porque hoy es el día y queríamos hacer hincapié sobre el tema. Nosotros les despido a todos hasta, bueno, no sé si la semana que viene, porque el martes Ilenia estaremos en el Congreso Fuerteventura 4.0 y haremos el programa desde allí, como ya hicimos hace una semana con Africagua, un programa específico de eso, así que no sé si la tertulia la cambiaremos de día, ahora lo decidimos en consenso, pero mañana volvemos nosotros con más asuntos, mañana tenemos tertulia de actualidad de nuevo, que descansen, gracias a los 4. Gracias. Gracias. Y a ustedes por seguir.